Hubo un tiempo en que la gente no cerraba con llave la puerta de su casa, y fue precisamente por eso que él entró. Pero no me adelanto. Todavía no. Primero debo contarte sobre aquel martes de octubre cuando el reloj del abuelo Esteban dejó de hacer tic-tac por primera vez en 70 años. Mateo tenía 12 años entonces, y como todos los niños de esa edad, creía que los adultos sabían exactamente lo que hacían. ¡Qué ingenuo era mi nieto! El reloj de péndulo, ese gigante de madera oscura que había presidido el salón desde antes de que naciera su padre, se detuvo exactamente a las 3:47 de la tarde. El silencio fue tan abrupto que toda la familia lo sintió, incluso la abuela Carmen, que para entonces ya había perdido gran parte del oído. Levantó la vista de su tejido y preguntó: ¿qué pasó con el reloj? Esteban no respondió de inmediato. Se quedó mirando el péndulo inmóvil, con esa expresión que yo conocía demasiado bien, la misma que ponía cuando sabía algo que los demás no debían saber. «Alguien va a morir hoy», murmuró finalmente, sin apartar la vista del reloj. Las palabras cayeron sobre la sala como piedras en un pozo. Silencioso. Carmen dejó escapar un suspiro nervioso. El padre de Mateo carraspeó incómodo, pero nadie se atrevió a contradecir al anciano, porque todos sabían que Esteban nunca había estado equivocado sobre estas cosas. Si esta historia te recordó algo que preferías olvidar, deja tu like y comenta. Yo también tenía una habitación, cerrada con llave. Yo debería haber intervenido entonces. Debería haber llevado a Mateo fuera de esa casa, lejos de las palabras de su abuelo. Pero uno nunca sabe cuándo está siendo testigo del momento, que cambiará todo para siempre. En ese entonces pensé que Esteban solo estaba siendo dramático, como siempre lo había sido. El niño se acercó al reloj con esa curiosidad peligrosa que tienen los pequeños. Tocó el cristal con la yema del dedo, dejando una huella pequeña y redonda que nadie se molestó en limpiar. «¿Por qué se paró, abuelo?», preguntó con esa voz que aún no había aprendido a temer las respuestas. Esteban se levantó despacio de su sillón, cada movimiento pesado como si cargara con años que no le correspondían. Se acercó al reloj y puso su mano arrugada sobre la cabeza de Mateo. Los relojes saben cosas que nosotros preferimos ignorar. Millo, este reloj ha visto nacer y morir a 4 generaciones de esta familia. Cuando se detiene, hizo una pausa que se sintió eternal. Es porque algo está por terminar. La tarde siguió su curso con una normalidad forzada. Carmen preparó café. El padre de Mateo revisó sus papeles. La madre llamó por teléfono a sus hermanas. Pero todos, absolutamente todos, evitaban mirar hacia el reloj inmóvil. Yo los observaba desde mi lugar especial, ese rincón desde donde siempre he podido ver todo sin ser visto del todo. Fue entonces cuando noté algo que los demás no percibieron. Esteban no parecía sorprendido por la predicción que acababa de hacer. Sus ojos tenían esa mirada de quien espera algo inevitable. Las horas pasaron lentas como miel fría. Mateo intentó hacer sus tareas, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia el reloj, silencioso. Su madre le preparó la cena favorita, como si la comida pudiera ahuyentar las sombras que se habían instalado en la casa desde esa tarde. Esteban apenas tocó su plato. Se quedó sentado en la cabecera de la mesa, con esa rigidez de quien carga un peso invisible. De vez en cuando murmuraba palabras que nadie más podía escuchar, y cuando alguien le preguntaba qué había dicho, él solo negaba con la cabeza y sonreía con tristeza. «¿Ya llamaste a tu hermano?», le preguntó Carmen a su nuera durante la cena. Era una pregunta inocente, de esas que se hacen por costumbre. Pero vi cómo Esteban se tensó, cómo sus nudillos se volvieron blancos al apretar el tenedor. «No», respondió la mujer. «¿Por qué habría de llamarlo?». El silencio que siguió fue incómodo, espeso. Mateo levantó la vista de su plato y notó las miradas extrañas que se cruzaban entre los adultos. Había códigos, señales que él no entendía, pero que lo hacían sentir como si
estuviera excluido de algo importante. Tal vez deberías, insistió Carmen, y esta vez su voz tenía un filo que cortaba el aire. Esteban dejó caer el tenedor sobre el plato con un sonido metálico que resonó demasiado fuerte en la habitación. No, dijo con una firmeza que no admitía discusión. No va a llamar a nadie. Fue entonces cuando entendí que el abuelo no estaba prediciendo la muerte. La estaba esperando. Y yo, cobarde como siempre fui, guardé silencio cuando debería haber gritado. A las 10 de la noche, cuando ya todos deberían haber estado durmiendo, Mateo escuchó voces en el salón. Se levantó descalzo, como hacen los niños cuando quieren escuchar conversaciones de adultos, y se asomó por la esquina de la escalera. Esteban tenía un álbum de fotografías abierto sobre sus rodillas. Carmen estaba sentada a su lado, pero por primera vez en años no lo tocaba. Había una distancia entre ellos que parecía infranqueable, como si el sofá se hubiera vuelto un océano. «No deberías mostrarle esas fotos», decía Carmen con voz quebrada. «Ese niño no tiene por qué cargar con lo que nosotros hicimos». Esteban pasaba las páginas lentamente, deteniéndose en cada imagen como si fuera la última vez que las vería. «Él tiene derecho a saber la verdad sobre su tío», respondió sin levantar la vista. Mateo se acercó más, hasta poder ver las fotografías. Eran imágenes viejas, de esas en blanco y negro que se ponen amarillas con el tiempo. Reconoció a su padre cuando era pequeño, pero había otro niño en las fotos, uno del que nadie hablaba nunca. Un niño que tenía los mismos ojos que él. «Tu hermano no está muerto», escuchó decir a su abuelo con una voz tan baja que apenas se distinguía del silencio. «Tu hermano está esperando que alguien venga a buscarlo. Y hoy es el día en que todo se acaba». Carmen se levantó bruscamente, cerrando el álbum de golpe. «Basta, Esteban. Basta ya de castigarnos con lo que pasó. Han sido 30 años». Pero el anciano solo la miró con esos ojos que habían visto demasiado, y sonrió con la tristeza de quien ha guardado un secreto tanto tiempo que ya forma parte de sus huesos. «Hay cosas en esta casa que ni siquiera yo me atrevo a nombrar completamente». Pero esa noche, mientras Mateo permanecía oculto en la escalera, absorbiendo verdades que eran demasiado pesadas para sus 12 años, Esteban se levantó y caminó hacia la puerta que siempre había estado cerrada con llave. La habitación del final del pasillo. Esa que Carmen limpiaba por fuera pero nunca por dentro. Esa cuya cerradura había sido cambiada 3 veces en 30 años, pero que seguía guardando el mismo secreto. Esteban sacó una llave de su bolsillo, una llave pequeña y oxidada que brilló débilmente bajo la luz del pasillo. Mateo sintió cómo su corazón se aceleraba. Todos los niños de la casa habían intentado abrir esa puerta alguna vez, pero siempre los habían regañado antes de que pudieran intentarlo siquiera. «No vayas ahí», susurró Carmen desde el salón, pero su voz sonaba derrotada, como si supiera que ya era demasiado tarde para detenerlo, que había empezado esa tarde con el silencio del reloj. La puerta se abrió con un crujido que parecía un lamento. Desde la escalera Mateo no podía ver el interior, pero sí pudo percibir el olor que salió, a humedad, a tiempo detenido, a cosas que habían sido guardadas demasiado tiempo. Era el olor de los secretos que se pudren en la oscuridad. Esteban entró y encendió una luz débil. Por un momento, por un brevísimo momento, Mateo creyó ver la sombra de alguien más moviéndose dentro de la habitación. Alguien que había estado esperando 30 años a que alguien abriera esa puerta. Dentro de esa habitación había una cama pequeña, perfectamente hecha. Había juguetes ordenados como si alguien fuera a volver a jugar con ellos en cualquier momento. Y había cartas, cientos de cartas escritas con la letra temblorosa de Esteban dirigidas a alguien llamado Miguel. Miguel, el hermano de su padre que nunca había existido según la versión oficial de la familia. El hermano del que no se hablaba, del que no había fotos en las paredes, del que no se mencionaba en las reuniones familiares. Pero ahí estaba su habitación,
preservada como un santuario de culpa. Esteban se sentó en la cama pequeña y por primera vez en toda la noche pareció frágil. «Querido Miguel, hoy tu hermano cumple 30 años. Se casó el mes pasado con una mujer buena. Van a tener un hijo, un niño que llevará tu sangre pero nunca conocerá tu nombre. Tu padre llora en silencio todas las noches y yo sigo esperando que vuelvas a casa». Carmen apareció en el umbral de la puerta, sus ojos rojos de tanto llorar. «Esteban, por favor, no hagas esto. No hoy, no frente al niño». Pero Mateo ya había escuchado suficiente para entender que toda su vida había sido construida sobre una mentira, que había tenido un tío que desapareció y que nadie había hablado de él, porque todos sabían algo que preferían callar. «¿Dónde está Miguel, abuelo?», preguntó Mateo con una voz que sonó más adulta de lo que debería, y por primera vez en 30 años. Esteban sonrió con algo parecido al alivio. «Yo recuerdo el día en que Miguel desapareció porque fue el día en que esta familia aprendió a mentir». Mateo era demasiado pequeño para entender la magnitud de lo que estaba descubriendo, pero yo había estado ahí. Yo lo había visto todo y había guardado silencio como un cobarde. «Tu tío Miguel tenía 8 años cuando se fue», comenzó Esteban, y su voz tenía el peso de 3 décadas de silencio. «Era un día como hoy, un martes de octubre. El reloj se había detenido esa mañana, exactamente como hoy». Carmen se aferró al marco de la puerta como si fuera lo único que la mantenía en pie. Sabía que las palabras que venían a continuación cambiarían todo para Mateo, que el niño que había subido esas escaleras para espiar nunca volvería a bajar convertido en el mismo niño. «Hubo un hombre», continuó Esteban, «que venía por las tardes cuando tu abuela y yo estábamos trabajando. Un hombre que le prometía dulces a Miguel si guardaba secretos. Un hombre que tu padre conocía y en quien confiaba». El aire de la habitación se volvió denso, difícil de respirar. Mateo sintió que algo frío se instalaba en su estómago, algo que tenía la forma del miedo, pero el sabor de la traición. Miguel empezó a cambiar. Dejó de hablar, dejó de jugar, dejó de ser un niño. Y cuando finalmente nos contó lo que había estado pasando, Esteban hizo una pausa tan larga que Mateo pensó que no continuaría. Cuando nos contó, ya era demasiado tarde para salvarlo de la forma en que un niño debería ser salvado. Si llegaste hasta aquí, comenta, él nunca contó todo, porque ni yo lo hice. Las siguientes palabras de Esteban cayeron sobre la habitación como plomo derretido. Tu padre mató al hombre que lastimó a Miguel. Lo mató con sus propias manos una noche de invierno, cuando creyó que nadie más lo sabría nunca. Mateo sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Su padre, el hombre tranquilo que leía periódicos y arreglaba goteras, había matado a alguien. No en una guerra, no en defensa propia como en las películas, sino por venganza, por amor, por la rabia que solo puede sentir alguien que ve a su hermano pequeño roto por dentro. Pero Miguel ya no pudo recuperarse. Continuó Esteban con voz mecánica, como si recitara una lección aprendida de memoria. El daño ya estaba hecho. Se volvió diferente, silencioso, como si una parte de él hubiera muerto junto con ese hombre. Carmen se deslizó hasta quedar sentada en el suelo, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos. «Por eso construimos esta habitación», susurró. «Por eso la mantenemos así, porque Miguel nunca creció. Se quedó congelado en los 8 años, en el momento exacto en que perdió la inocencia». Mateo entendió entonces por qué nunca había conocido a su tío, por qué no había fotos de él en las paredes, porque su padre a veces se quedaba despierto toda la noche, mirando por la ventana como si esperara que alguien volviera a casa. «¿Dónde está ahora?», preguntó con un hilo de voz. Esteban lo miró con ojos que habían envejecido siglos en una sola noche. «Está viniendo a casa, mijo, después de 30 años. Miguel finalmente está viniendo a casa, a las 12 de la noche, cuando la casa debería haber estado sumida en el silencio del sueño. Todos escucharon los pasos en el porche, pasos lentos, vacilantes,
como de alguien que ha olvidado cómo caminar por un lugar que alguna vez fue su hogar. Mateo estaba sentado en el suelo de la habitación de Miguel, rodeado de 30 años de cartas no enviadas y juguetes que nunca habían vuelto a ser tocados. Esteban permanecía inmóvil en la cama pequeña, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida y, ahora que había llegado, no supiera qué hacer con él. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. 3 golpes suaves, tan débiles que podrían haber sido el viento, pero toda la familia los escuchó con la claridad de quienes han estado esperando ese sonido durante décadas. Carmen fue la primera en moverse. Se levantó del suelo con movimientos rígidos, como una muñeca mecánica. «Voy a abrir», dijo, pero su voz sonaba como si viniera desde muy lejos. Mateo quiso levantarse y seguirla, pero Esteban puso una mano firme sobre su hombro. «No, mi Joe, no todavía. Hay cosas que un niño no debe ver hasta estar preparado para cargar con ellas el resto de su vida». Desde la habitación de Miguel, escucharon cómo se abría la puerta principal. Escucharon la voz quebrada de Carmen diciendo: «Miguel, hijo, qué grande estás». Escucharon pasos entrando en la casa, pasos que sonaban diferentes a cualquier cosa que Mateo hubiera oído antes. Y entonces, por primera vez en 30 años, escucharon la voz de Miguel, una voz de hombre que sonaba como la de un niño perdido. «Mamá, ¿por qué tardaron tanto en venir a buscarme?». Cuando finalmente Mateo vio a su tío Miguel, entendió por qué nadie hablaba de él. No porque estuviera muerto, sino porque estaba atrapado en algún lugar entre la vida y la muerte, entre el niño que había sido y el hombre que nunca pudo llegar a ser. Miguel tenía 38 años, pero sus ojos eran los de un niño de 8. Estaba delgado, demasiado delgado, como si hubiera estado alimentándose solo de recuerdos durante todas esas décadas. Su ropa era vieja pero limpia, y llevaba en las manos el mismo osito de peluche que aparecía en las fotografías del álbum. «Hola, papito», le dijo a Esteban cuando entraron al salón, y el anciano comenzó a llorar como Mateo nunca lo había visto llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 30 años y finalmente pudiera exhalar. El padre de Mateo bajó las escaleras lentamente. Al ver a Miguel, su rostro se transformó en algo que era mitad alegría, mitad dolor. «Hermano», susurró, y se acercó con los brazos extendidos. Pero Miguel retrocedió, asustado, como si no reconociera al hombre en que se había convertido, su hermano mayor. «¿Dónde estuviste todos estos años?», preguntó Carmen con voz temblorosa. Miguel se sentó en el suelo, en la misma posición en que solía sentarse cuando era pequeño. «Estuve esperando», dijo con esa voz que sonaba demasiado joven para su cuerpo. «Estuve esperando en el lugar donde me dijeron que esperara, pero nadie vino. Nadie vino hasta hoy». Fue entonces cuando Mateo comprendió la terrible verdad. Miguel no había desaparecido, lo habían escondido. Y durante 30 años había estado esperando en algún lugar, congelado en la edad en que todo había comenzado a romperse. «¿Dónde estuviste esperando, Miguel?», preguntó Esteban con la delicadeza de quien maneja cristal. «Rosso». Miguel abrazó su osito más fuerte y señaló hacia la ventana. «En la casa del bosque. La casa donde el señor decía que estaría seguro. Donde me dijeron que ustedes vendrían a buscarme cuando fuera el momento correcto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo vio cómo los adultos se miraban entre sí con expresiones de horror creciente. Su padre se llevó las manos a la cabeza, como si tratara de contener algo que amenazaba con explotar. «Miguel», dijo Carmen acercándose despacio, como quien se aproxima a un animal herido. «¿Quién te dijo que tenías que esperar ahí? ¿Quién te llevó a esa casa?». «El doctor», respondió Miguel con naturalidad, como si fuera obvio. «El doctor que vino después de que pasó lo malo. El doctor que dijo que me iba a curar, que me iba a hacer olvidar las cosas feas». Mateo vio cómo su abuelo se ponía pálido, vio cómo su padre comenzaba a temblar, vio cómo Carmen se tapaba la boca con ambas manos. «Ese doctor nos dijo que Miguel había muerto.
murmuró Esteban. Nos dijo que había sido demasiado tarde, que el trauma había sido muy severo. Nos entregó un certificado de defunción y nos dijo que lo mejor era olvidar, seguir adelante. Pero yo no morí, dijo Miguel con esa sonrisa inocente que helaba la sangre. Solo me quedé dormido mucho tiempo, y cuando desperté, seguía esperando que vinieran por mí. La verdad cayó sobre la habitación como una avalancha. Habían enterrado una mentira mientras Miguel esperaba, durante 30 años, en una casa del bosque, cuidado por alguien que los había engañado a todos. Esa noche, mientras Miguel dormía en su antigua habitación por primera vez en 3 décadas, la familia se reunió en la cocina para enfrentar la verdad completa. Era una verdad que reshacía todo lo que creían saber sobre sus propias vidas. «El doctor Herrera», dijo el padre de Mateo con voz ronca. «Ese maldito nos engañó. Nos hizo creer que Miguel había muerto para poder llevárselo, sin que nadie hiciera preguntas». Esteban tenía los ojos fijos en la mesa. Pagamos por un funeral vacío. Lloramos sobre una tumba que no tenía cuerpo. Y todo este tiempo, nuestro niño estaba vivo, esperando que alguien fuera a buscarlo. Carmen se mecía en su silla como si fuera una niña. ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué nos mentiría? ¿Porque sabía lo que tu hijo había hecho?, respondió Esteban señalando al padre de Mateo. Sabía que había matado al hombre que abusó de Miguel. Y nos chantajeó. Nos dijo que si no manteníamos el secreto de la muerte de Miguel, él revelaría el secreto del asesinato. Mateo, que había estado escuchando desde la escalera, sintió como el mundo se reorganizaba a su alrededor. Su familia no era lo que había creído. Su tío no había muerto. Su padre había matado a alguien. Y todos habían vivido con esas mentiras durante 30 años. ¿Y ahora qué hacemos?, Bae preguntó su padre. Miguel está de vuelta, pero está roto. Tiene 38 años, pero la mente de un niño de 8. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo vivimos con esto? Esteban levantó la vista por primera vez en horas. Vivimos con la verdad. Por primera vez en 30 años, vivimos con la verdad. Al amanecer del miércoles, el reloj del abuelo volvió a funcionar. Su tic-tac llenó la casa como si nunca se hubiera detenido, como si las últimas 18 horas hubieran sido un sueño extraño del que todos acabaran de despertar. Pero Miguel estaba ahí, sentado en el sillón donde solía sentarse cuando era niño, jugando con los mismos juguetes que había dejado 30 años atrás, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él y ahora intentara ponerse al día de golpe. Mateo lo observaba desde el otro extremo de la sala, tratando de procesar que este hombre niño era parte de su familia. Su tío Miguel hablaba solo, mantenía conversaciones enteras con su osito de peluche y de vez en cuando preguntaba cuándo iba a empezar la escuela. ¿Va a quedarse así para siempre?, le preguntó Mateo a su abuelo. Esteban se acomodó los anteojos y suspiró profundamente. No lo sé, mijo. Hay cosas que el tiempo puede curar y hay cosas que el tiempo solo puede enseñarnos a cargar. Miguel estuvo 30 años esperando que alguien viniera por él. Tal vez nosotros tengamos que esperar 30 años más para que él encuentre el camino de regreso. Durante el desayuno, Miguel comía con las manos como un niño pequeño. Pedía leche en un vaso de plástico y preguntaba si podía ver caricaturas. Era doloroso y hermoso al mismo tiempo, como ver a un fantasma aprender a ser humano otra vez. El padre de Mateo no podía mirarlo directamente. Cada vez que lo intentaba, se levantaba y salía de la habitación. El peso de la culpa, del asesinato cometido en nombre del amor fraternal, de los 30 años de mentiras, era demasiado para soportar. No sé si hice lo correcto, murmuró cuando Mateo lo encontró llorando en el jardín. Pero sé que no tuve opción. Los días siguientes fueron como aprender a vivir en una casa nueva, aunque fuera la misma casa de siempre. Miguel llenaba los espacios con una presencia que era a la vez familiar y extraña. Conocía cada rincón, cada crujido de las escaleras, cada sombra que se formaba en las paredes al atardecer.
pero todo lo veía con ojos que habían estado ausentes durante 30 años. Mateo comenzó a pasar tiempo con su tío, enseñándole cosas que un hombre de su edad debería saber, pero que para él eran completamente nuevas. Le mostró cómo funcionaba el control remoto de la televisión. Le explicó para qué servía el microondas. Le enseñó que ahora existían teléfonos que cabían en la mano. Miguel absorbía todo con esa curiosidad intensa que solo tienen los niños, pero también con una tristeza profunda que asomaba en momentos inesperados. A veces, en medio de una explicación, se quedaba callado y abrazaba a su osito con fuerza, como si recordara algo que prefería olvidar. «¿Por qué mi hermano se ve tan viejo?», le preguntó una tarde mientras miraban fotos familiares. «Porque el tiempo siguió pasando para él», respondió Mateo, aunque no estaba seguro de si era la respuesta correcta. «¿Y por qué no pasó para mí?». Esa pregunta flotó en el aire sin respuesta. ¿Cómo explicarle a alguien que había estado viviendo en una burbuja de trauma, cuidado por personas que lo mantenían congelado en el momento exacto de su mayor dolor? Carmen intentaba tratarlo como al adulto que era físicamente, pero Miguel reaccionaba como el niño que seguía siendo emocionalmente. Era un equilibrio imposible, como caminar en una cuerda floja tendida sobre un abismo de culpa y dolor. Y yo seguía observando desde mi rincón, testigo silencioso de una familia que intentaba reconstruirse alrededor de una herida que nunca había sanado completamente. 22 años después, Mateo se está poniendo el abrigo de su padre. Es un abrigo pesado, de esos que pesan más de lo que deberían. En el bolsillo interior encuentra una carta que nunca fue enviada, dirigida al doctor Herrera. Una carta llena de amenazas y dolor, escrita con la letra temblorosa de quien carga con demasiados secretos. Miguel sigue viviendo con ellos. Ahora tiene 60 años, pero sigue teniendo 8 en su mente. Ha aprendido algunas cosas nuevas. Puede prepararse el desayuno, sabe cambiar los canales de televisión, reconoce las caras en las fotografías familiares. Pero sigue durmiendo con su osito y sigue preguntando cuándo va a empezar la escuela. Esteban murió 5 años después de aquella noche cuando el reloj se detuvo. En su funeral, Miguel preguntó por qué el abuelo se había quedado dormido en esa caja de madera. Carmen le explicó la muerte como se le explica a un niño, porque eso era lo que Miguel seguía siendo, un niño atrapado en el cuerpo de un hombre que envejecía. El padre de Mateo nunca pudo perdonarse completamente. Vivió el resto de sus días cargando con el peso de haber matado a un hombre y de haber perdido a su hermano 2 veces, primero cuando era niño y luego cuando regresó siendo un extraño que compartía su sangre pero no sus recuerdos. Y ahora Mateo, convertido en el adulto de la familia, entiende lo que significa cargar con secretos que no te pertenecen pero que se vuelven tuyos por herencia. Entiende por qué el reloj se detuvo aquel martes de octubre, porque había llegado el momento de que alguien más joven tomara el peso que los mayores ya no podían sostener. Miguel lo está esperando en la sala, como todas las tardes, con su osito en brazos y esa sonrisa que nunca aprendió a ser adulta. «¿Vamos a jugar?», y pregunta, como ha preguntado cada día durante 22 años. Y Mateo sonríe, porque ha aprendido que el amor a veces tiene la forma del cuidado eterno, y que hay heridas que no se curan, sino que se convierten en responsabilidades que se pasan de mano en mano, de generación en generación, hasta que alguien encuentra la fuerza para cargarlas sin que lo destruyan. «Sí, tío Miguel», responde, guardando la carta en el bolsillo interior del abrigo. «Vamos a jugar». Y fue solo cuando se puso el abrigo de su padre, 22 años después, que sintió el peso que nadie más quiso cargar, el peso de los secretos que se heredan como joyas malditas, el peso de un amor que tuvo que convertirse en venganza y luego en mentira para poder seguir siendo amor. Afuera, el reloj del abuelo marca las 3:47 minutos de la tarde, la misma hora en que todo comenzó, la misma hora en que todo terminó.
La misma hora en que Mateo entiende, finalmente, que algunas historias nunca terminan de contarse, solo cambian de narrador. Porque yo estoy aquí contándotela a ti, como alguien me la contó a mí hace ya tantos años. Y tú la guardarás como yo la guardé. Y algún día, cuando tengas que ponerte el abrigo de alguien que ya no esté, encontrarás en sus bolsillos las cartas que nunca se enviaron y entenderás que los secretos de familia no se mueren. Solo esperan pacientes a que alguien más joven tenga la fuerza suficiente para cargar con ellos. Esa es la maldición y la bendición de las familias que guardan secretos, que siempre hay alguien más que debe aprender a vivir con el peso de lo que otros hicieron por amor. Si llegaste hasta aquí, comenta, él nunca contó todo, porque ni yo lo hice.